Si ya estudiaste cálculo diferencial, seguramente has resuelto ejercicios como este. Si y es una función que depende de x y está definida como x cuadrada, entonces su derivada, la derivada de y respecto de x, es 2x. O quizás como este otro. Si y es igual al seno de x, entonces la derivada de y con respecto de x es coseno de x. Durante todo el cálculo diferencial hicimos exactamente eso, partir de una función y calcular su derivada. Pero ahora quiero proponerte algo distinto. ¿Qué pasaría si conociéramos únicamente la derivada? Supongamos que lo único que yo conozco es que la derivada de y con respecto de x es igual a 2x. ¿Cómo podríamos recuperar la función original? Bueno, pues esa sencilla pregunta da origen a una de las ramas más importantes de las matemáticas, las ecuaciones. Las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales y sus métodos de resolución son los que nos ayudan a encontrar esa función desconocida. Función desconocida. Muy bien. Pero algo muy importante. En este video construiremos cuidadosamente su definición formal y entenderemos por qué la incógnita ya no será un número, sino una función. Sin embargo, antes de definir una ecuación diferencial, recordemos algunos conceptos. Principalmente, nuestro terreno de trabajo serán los números reales, principalmente. Y para ello vamos a definir ciertas cosas. Sea i un intervalo de los números reales. Un intervalo. Sea y una función. Una función que va de nuestro intervalo a los números reales. X será nuestra variable independiente. La variable independiente. Y y definida como y de x será la variable dependiente. La variable dependiente. Y ojo, es dependiente porque su valor cambia cuando cambia x. Y algo muy importante, cuando esta función es derivable, entonces podemos calcular su derivada respecto de x, la cual escribiremos usando la notación de Leibniz. Es decir, la primera derivada la escribiremos de esta manera. Estas dos notaciones son exactamente iguales, son equivalentes. La segunda derivada normalmente la escribimos como y', pero en notación de Leibniz también la podemos escribir así. De esta manera. En el caso de la tercera derivada, la escribimos o la denotamos de esta forma. Y en general, cuando nosotros hablamos de una derivada de orden n o de la enésima derivada, lo hacemos de esta forma. Y también la x. Perfecto. Durante este curso utilizaremos ambas notaciones. La de Leibniz nos ayudará o nos recordará respecto de qué variable estamos derivando, mientras que la notación más abreviada, las de las primas, hará más limpias las expresiones que sean muy largas. Así que ya las tenemos. Todas estas maneras de representar la derivada van a ser equivalentes y nosotros a lo largo del curso vamos a estar utilizando las dos, ambas formas de escribir la derivada de una función. Pero bueno, ahora sí, regresemos a la pregunta del inicio. Supongamos que alguien únicamente nos dice que la derivada de y con respecto de x es igual a 2x. Aquí ya no conocemos la función, lo único que conocemos es su derivada. Entonces el problema consiste en encontrar una función cuya derivada sea exactamente 2x. Observa lo diferente que es este problema respecto a una ecuación algebraica. Por ejemplo, una ecuación algebraica, vamos a escribirla por aquí, algebraica, sería 2x más 3 igual a 9. Aquí lo que nosotros estamos buscando es el valor de la x. ¿Y x qué representa? X es un número.
X es un número. En cambio, una ecuación diferencial podría ser la derivada de y con respecto de x igual a 2x. En este caso, la incógnita no es un número. La incógnita es una función. Y, lo que yo estoy buscando, es una función completa. Ese cambio de perspectiva es el corazón de toda la teoría de ecuaciones diferenciales. Ya no estamos buscando un número. Ya no estamos buscando simplemente el valor de la x. La x es un número. No, aquí estamos buscando a y. Y es una función completa. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y con esto ya podemos dar la definición formal. Una ecuación diferencial, en este caso ordinaria, es una ecuación que involucra una función desconocida, la función y una o más de sus derivadas. En forma completamente general, una ecuación diferencial puede escribirse de la siguiente manera, así como la tenemos en pantalla. Aquí es muy conveniente decir qué significa cada uno de los elementos. X, como ya mencionábamos antes, es la variable independiente. Variable independiente. Y es una función que depende de x y es una función desconocida. Función desconocida. Y', también como le escribimos antes, es la primera derivada. Primer derivada. Y', por ejemplo, es la segunda derivada. Segunda derivada. Y en general, yn es la enésima derivada. Es la derivada de orden n. Derivada de orden n. Muy bien. Ahora, ya que tenemos la idea de qué es una ecuación diferencial y cuáles son las partes que están involucradas en ella, veamos algunos ejemplos. En la parte derecha tenemos escritos 3 ejemplos que sí son ecuaciones diferenciales y 3 ejemplos que no lo son. Vamos primero con los que sí son ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos la derivada de y con respecto de x igual a 2x, que es nuestro ejemplo clásico de este video. Y aquí efectivamente sí tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque estamos involucrando una derivada, la derivada de y. En este caso, recordemos, y es igual a y de x. Esa es la función desconocida y tenemos aquí la derivada y la variable independiente. Entonces, esta sí cuenta como una ecuación diferencial. En el ejemplo número 2, de hecho lo voy a marcar. Voy a marcar aquí que tenemos la derivada de y. En el ejemplo número 2, tenemos la segunda derivada de y con respecto de x. Una vez más, recordemos que y es una función que depende de x. Entonces, este también es un ejemplo de una ecuación que sí es diferencial. Y finalmente, el ejemplo número 3, también tenemos aquí una derivada. Y de hecho aquí también aparece la función y que nosotros queremos encontrar. Tenemos a y como una función de x. Y como aquí tenemos a la función y además tenemos a su derivada, pero ojo, lo más importante, tenemos sus derivadas, entonces sí es una ecuación diferencial. En todos estos casos aparece una función desconocida, y, junto con alguna de sus derivadas. Puede ser la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta o cualquiera que sea de orden n. Eso es más que suficiente para establecer que lo que nosotros tenemos sí es una ecuación diferencial. En cambio, vamos a la parte de abajo. Los siguientes no son ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, 2x más 3 igual a 9. Aquí no tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque de entrada no tenemos ninguna derivada y no tenemos a ninguna función y desconocida. Entonces este de aquí no es una función diferencial. No hay función desconocida, conocida, ni derivada, ni su derivada. En el ejemplo número 2, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Aquí podríamos quizás pensar a y como una función que depende de x, pero no cuenta como una ecuación diferencial porque no tenemos su derivada. No hay derivada de y. Y como no está su derivada, pues no la podemos tomar como una ecuación diferencial. No hay derivada de y.
Y lo mismo ocurre con el ejemplo número 3. Solamente tenemos x cuadrado más y igual a la raíz de x. En este caso, podríamos pensar quizás a y como una función que depende de x, pero de igual manera no tenemos su derivada. No hay derivada de y. Y ojo, esto es muy importante. Como aquí no aparecen derivadas, lo que acabamos de mencionar es eso. La presencia de derivadas es precisamente lo que distingue a una ecuación diferencial de otros tipos de ecuaciones. Todas estas de aquí sí son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Muy bien. Finalmente, respondamos entonces la pregunta con la que comenzó este video. ¿Será cierto que, como lo teníamos aquí escrito, y igual a x cuadrada satisface la ecuación diferencial, que la derivada de y con respecto de x es igual a 2x? Bueno, pues como vimos al inicio, cuando uno calcula su derivada, obtenemos 2x, que es precisamente lo que nosotros estábamos buscando. Y como coinciden exactamente con el lado derecho de la ecuación, pues concluimos que sí es una solución. Observa que una solución ya no es un número, ahora es una función completa. Una solución es una función. Y con esto terminamos nuestro video. Hoy, con este video, dimos el primer paso. Aprendimos que una ecuación diferencial no busca encontrar un número, sino una función que satisfaga una relación entre ella y sus derivadas. Descubriremos más adelante cómo clasificarlas. En el siguiente video, eso es lo que haremos. En el siguiente video comenzaremos a clasificarlas y descubriremos qué significa que una ecuación sea ordinaria o parcial, cuál es su orden y por qué esta clasificación será fundamental para elegir el método adecuado para resolverla. Nos vemos en un próximo video.